7 de la mañana con 38 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda como cada mañana Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos en el estado de Aragua con Clase 91.5 FM y también con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos, todos desde Caracas ya conectados, y ustedes también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @Noticias Canalí, y descargando nuestra aplicación para iOS o para Android, donde podrán tener toda la programación que ha preparado para ustedes Canal I. Hoy vamos a conversar con Aníbal Sánchez, analista político. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eliezer, buenos días a los televidentes, estamos totalmente a la orden. Queremos hablar de muchísimas cosas, pero en su especialidad política estamos ya casi 3 meses de lo que fue el proceso electoral del 28 de julio, un proceso en la que se reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República electo según el Consejo Nacional Electoral, y también una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y ya se han anunciado unas mega elecciones para el 2025. ¿Cuál es el escenario del pueblo venezolano en este momento? Bueno, indudablemente el pueblo venezolano debe tener ahorita el foco político en lo que pueda suceder el 10 de enero. Fíjate que ya estamos pasando, algunos dicen están pasando muy rápido las páginas, nos estamos ubicando ya en el año 2025, pero es que así como había muchas incertidumbres acerca de cuál hubiese sido el resultado del pasado proceso electoral, indudablemente a veces tenemos que reconocerlo, existe un problema de reconocimiento, hay un factor que no reconoce los resultados oficiales y tiene sus propios resultados, y indudablemente desde el oficialismo, desde el gobierno, de las instituciones, no reconocen esos otros resultados y se mantiene una puja que indudablemente es una puja por el poder que siempre venimos transcurriendo en los últimos años en Venezuela, donde la política se ha polarizado mucho y centrado incluso en un terreno que nosotros no queremos, que a veces es un terreno de violencia, un terreno de incompatibilidad, un terreno donde no hay el reconocimiento y donde solo todos quieren es practicar a veces un esquema del juego de suma cero, donde parece que no todos cabemos en el mismo país, y eso hay que contrarrestarlo. Pero ¿en qué parte de la Constitución está el reconocimiento? Porque en nuestra Constitución está los poderes públicos electos y dispuestos. Exactamente, los poderes públicos. Existe un poder público desde el año 1999, ya son 5 los poderes públicos, está el poder electoral, que es el que organiza las elecciones, y en el caso de algunas diatribas... ¿Y que da resultado? Exactamente, y en el caso de algunas diatribas, de algunas inconformidades, está el poder judicial. En este caso, incluso el Tribunal Supremo de Justicia realizó un pronunciamiento desde la sala electoral. Es constitucional e indudablemente no podemos ocultar lo que dicen las leyes, que pudiera ocurrir, como es el ánimo de algunos factores políticos, de pedir alguna revisión de esa sentencia, pero todo eso está dentro del camino institucional, eso tenemos que nosotros compartirlo y no podemos criticarlo. Incluso la legítima defensa, de acuerdo al artículo 68 de la Constitución, tú puedes ejercer la protesta cuando no estás conforme con una política, con una decisión, pero siempre que esa protesta sea pacífica y dentro del canal constitucional. Lo que nosotros nunca vamos a avalar son esos llamados a la violencia. Pero en cuanto a tu pregunta, ¿qué viene? Indudablemente el foco político, como te decía, está ya en lo que pudiera pasar el 10 de enero, y esto puede llenar a algunas personas de incertidumbre, porque hay algunos que incluso están creando unas expectativas que nos pueden llevar a mayores frustraciones. Pero es que está establecido en la Constitución el 10 de enero, que hay la juramentación del presidente de la República para un nuevo periodo ante la Asamblea Nacional. Ante la Asamblea Nacional, indudablemente, y entonces nos quieren encajonar otra vez en unos esquemas que ya vivimos en el pasado, como pudiera haber sido el 2019, y entonces empieza a salir aquellas sombras, los fantasmas de un interinato, un gobierno desde el exterior, que indudablemente no ayuda a lo que es al superar la verdadera crisis del país, una crisis indudablemente que pudiera nacer en el sector político, pero una crisis que está dejando su saldo negativo en los aspectos económicos y en los aspectos sociales. Bajo ese contexto, parece mentira, vamos a tener que ir el año que viene, queramos o no, a unos procesos electorales. ¿A las megaelecciones? No unas megaelecciones. Así lo catalogó el presidente. La catalogó el presidente, pero indudablemente a veces tenemos que reconocer y responsablemente decirlo, en Venezuela no están estipuladas unas megaelecciones, ya incluso en
el año 2000, producto de la aprobación de una nueva constitución, se trató de llamar a una mega elección que es el famoso 28-28. ¿Por qué no a veces no son mega elecciones? El año que viene constitucionalmente corresponden elecciones de alcalde y concejales, gobernadores, consejo legislativo e incluso de la Asamblea Nacional. Pero existen las leyes. La ley, por ejemplo, del Poder Público Municipal impide que las elecciones municipales se hagan en conjunto o en unísono con cualquier elección de un poder público nacional. Entonces, pues, incluso ese fue uno de los argumentos que se utilizó en el año 2000 para separar lo que serían las megaelecciones, pero sí corresponden el año que viene elecciones a todo este nivel. Incluso técnicamente las personas deben saberlo, cuando se va a una elección del ámbito nacional, vamos a decir, los extranjeros con más de 10 años de residencia legal en el país tienen derecho al voto, pero ellos votan nada más por presidente, no votarían indudablemente a veces también por lo que serían los extranjeros, votan nada más para alcaldes, gobernadores y concejales y consejos legislativos, no votan para presidente. Para corregir, que estén nacionalizados. No, es que en el artículo 64 dice que los extranjeros solo votan para elecciones municipales y regionales. Entonces, cuando tú haces una mega elección... ¿Cuando están nacionalizados? No, nada más en el artículo 64 nada más votan por alcaldes y gobernadores, todos aquellos, ¿ok?, que extranjeros con 10 años de residencia legal. Cuando ya tenés nacionalizado, algunos son venezolanos y pueden votar indudablemente para las elecciones, vamos a decir, de circunscripción nacional. Ahora, ese proceso electoral viene el año que viene con el mismo Consejo Nacional Electoral que acaba de proclamar el presidente Nicolás Maduro como reelecto para un tercer periodo presidencial y con el mismo Tribunal Supremo de Justicia que hizo esa sentencia. Fíjate que te estaba enmarcando todo en lo que pudiera venir el año que viene a partir de la diatriba que hay de lo que pueda suceder el 10 de enero, de que en el contexto de que es un año electoral, pero unas elecciones que fíjate que te hablé mucho de todas las elecciones que pueden ocurrir el año que viene, pero todavía la crisis política va a permanecer. Yo creo incluso que la resolución de la crisis política debe pasar indudablemente, parece mentira, por nuevos diálogos, nuevos acuerdos, una nueva negociación, y dentro del marco de esa negociación, dentro de la agenda, hay que incluir la discusión de nuevas reglas de juego. Fíjate que vamos a ir a elecciones legislativas. Cuando hablamos del tema de las elecciones legislativas, hay que retomar el debate de lo que es la representación proporcional. Incluso yo, que soy diputado de la Asamblea Nacional, responsablemente hay que decirlo, el sistema ahorita electoral que tenemos no garantiza la representación de las minorías, no garantiza el equilibrio proporcional en cuanto a la asignación de los curules y los números de votos que obtienen cada uno de los partidos. Entonces, dentro de los acuerdos, negociaciones y todo lo que se haga el año que viene en el aspecto político, hay que tomar en cuenta la discusión de nuevos reglamentos, unas nuevas reglas de juego e incluso, para lo que tú me preguntabas, el tema del poder electoral. Yo creo que hay que hacer un nuevo llamado para la elección de un nuevo poder electoral, no solo suplir, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en la vacante de un rector porque pudiera haber incurrido en lo que sería el abandono del cargo. Yo creo que hay que escoger un nuevo CNE porque indudablemente tenemos que a veces reconocerlo, hay que trabajar todavía en lo que es el rescate de la institucionalidad del voto. Después de que hablamos de lo que sucedió en el pasado mes de julio, donde hubo unas elecciones, donde hay un problema de reconocimiento, donde hay problemas de credibilidad y donde pudiera estar afectado el sistema electoral, hay que vamos a decir, rescatar la institucionalidad del voto, y parte de esto pasa por discutir nuevas leyes, no solo es la ley de partidos políticos, hay que hacer reformas también en la ley orgánica de procesos electorales. Yo a veces lo digo mucho en los programas. ¿Cuáles son esas reformas? Fíjate, para allá te iba, fíjate que tenemos una ley orgánica de procesos electorales que no está de acuerdo con lo que es un sistema de voto automatizado. Aquí queremos unas máquinas cactahuellas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que te autentifique la identidad, pero aún yo pasando delante de un cactahuella y la máquina no me reconoce, tú no puedes como presidente Mesa impedirme el ejercicio de mi voto porque priva todavía lo que dice el cuaderno, no priva lo que dice la máquina. En el caso de una diatriba de que vayamos a unos tribunales, dentro de las causas
para yo impugnar el resultado de una mesa, de una elección, están inconsistencias numéricas, pero dentro de las enumeraciones para pedir la impugnación de un centro no aparece en ningún lado la alteración de un archivo electrónico. Entonces te das cuenta que no tenemos leyes a veces que no están alteradas. Seguimos dejando muchos aspectos a discrecionalidad del directorio. Fíjate que aquí estamos especulando, aunque constitucionalmente corresponde el año que viene, por vencimiento del periodo, las elecciones de alcaldes, gobernadores, de diputados, no sabemos exactamente la fecha, claro, porque la ley orgánica de proceso electoral deja eso como una potestad al Poder Electoral que se fije la ley. Que es el ente rector del proceso electoral y que por supuesto debe dar la fecha, ellos para nosotros conocer ese cronograma electoral. Pero dentro de las reformas de la ley orgánica de proceso electoral, como existía en el 2010, una ley que se abrogó, que era la ley de regularización de los periodos constitucionales, iba encaminado hacia eso, hacia fijar fechas. No podemos estar siempre con aquella sombra que tiene que ser el Poder Electoral el que le ponga la fecha y a partir de ellos desarrollar un cronograma. Cada quien tiene sus funciones y eso es parte de la función del Consejo Nacional Electoral, porque yo soy el ente rector y usted en este espacio, nosotros tenemos un director que nos está diciendo que tenemos que ir a pausa y él es el que manda, así que ya venimos con más. Esto es Puntos de Vista. 7 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista, conversando con Aníbal Sánchez, analista político. Hablamos del proceso electoral del venidero 2025. Son 335 alcaldes. Son 24 gobernadores, 23 y la autoridad. Correcto. Además, los consejos municipales, los diputados de la Asamblea Nacional, los consejos legislativos. ¿Cómo se prepara un venezolano para pulsar tantas veces en un tarjetón electrónico como se lleva ahora? Bueno, yo soy de la idea de que incluso que ese proceso electoral lo más probable es que no se realice, como están diciendo, en una mega elección, sino que vayamos a unas elecciones generales donde prácticamente pudiera ir en conjunto lo que son alcaldes y gobernadores, que ya lo hemos ido en otras oportunidades. Indudablemente la utilización de una boleta electrónica facilita mucho este esquema, porque prácticamente en la primera pantalla, en la primera interfaz, siempre lo que vemos son las tarjetas de los partidos. Entonces, indudablemente sale también el tema de que los partidos pueden hacer dos diferentes postulaciones, la postulación de lo que son candidatos por lista, en este caso exacto, concejales y diputados de los consejos legislativos por lista, y lo que son candidatos nominales. Los electores pasan a tener incluso varios votos a emitir de acuerdo al circuito. Hay a veces personas que tienen hasta 12 votos para emitir, como están algunos circuitos donde prácticamente solo pudieran tener 6 votos a emitir, es decir, alcalde, gobernador, un diputado lista, al Consejo Legislativo, concejales listas y 2 nominales. Eso sería la mínima oferta que pudiera tener un elector, pero a veces con lo que se llama la opción de entubar el voto, donde tú escoges simplemente la tarjeta del candidato del partido de tu preferencia y le das a la opción de seleccionar todo y estarías escogiendo los 6 candidatos o los 6 tipos de votos a los que tú tienes facilidad. Y podríamos tener así entonces alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, consejos legislativos y Asamblea Nacional de un solo color. Sí, indudablemente. Por eso era que era importante también que en la primera parte del programa te decía que dentro de los diálogos, dentro de la negociación y dentro de la agenda política que tenemos que abocarnos ahorita, tiene que entrar el tema de la discusión también de la representación proporcional y del respeto a las minorías. No podemos seguir con estos esquemas eleccionarios donde prácticamente son mayoritarios. ¿Qué significa esto? Que yo a veces con el 45% de los votos me puedo hacer del 60 o del 66% de los puestos a adjudicar. Tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de votos que tú obtienes y el número de curules que se te asigna. Esto es posible. Anteriormente trabajábamos con un esquema de adjudicación, porque a veces no es solo como postula, es un error pensar que vamos a hacer correcciones del sistema electoral aumentando el número de los escaños, como se planteó en el año 2020. Tenemos que cambiar el esquema de adjudicación. Esto no es primera vez que se plantea, por eso antiguamente a veces se trabajaba con un sistema que llamábamos un mixto alemán o la modificación del sistema de Hall, donde prácticamente los partidos se le eliminaban algunas cocientes en su lista de acuerdo al número de diputados o concejales que iban obteniendo ganadores del circuito y se tenía un mayor equilibrio. Ahora, esto parece muy complicado. Si lo hablamos así, porque quizás la señora María allá en San Juan de los Morros no está entendiendo lo que estamos hablando, pero sí entiende que en el 2015 la Asamblea Nacional tuvo una mayoría opositora
que no lo hizo bien. Bueno, que tuvo prácticamente, buen ejemplo el del 2015, que prácticamente obtiene los 2/3 de los números de los curules con prácticamente haber sacado solo el 50 y un poco más de los votos. Eso es lo que hay que buscar corregir. ¿Okay? A veces en los sistemas... ¿Pero qué hizo esa Asamblea Nacional? Bueno, porque desde ahí comenzó todo esto de los gobiernos interinos. Entró un tema de una diatriba política, recordemos que apenas a los días, ni siquiera hubo que esperar un año, prácticamente incluso con la incorporación y la juramentación de los primeros diputados, se empezó el tema con lo que había unas diferencias o desconocimiento de algunos resultados o de algunas proclamaciones de los diputados del estado Amazonas, prácticamente 3 diputados que prácticamente te pones a ver no hacían falta porque ya tenías la mayoría absoluta, ya tenías los 2/3, pero bueno, pero la oposición en esa oportunidad la Mesa de la Unidad estaba peleando lo que ellos creían que era o veían como un derecho, peleando por la incorporación de sus 3 diputados y se entró un tema jurídico. Ellos nunca compartieron la decisión del Tribunal Supremo Electoral que se había pronunciado al respecto y cayó en lo que llamamos técnicamente en un desacato, y de en adelante cualquier decisión que tomara ese cuerpo colegiado era irrito. Pues indudablemente, políticamente, responsablemente, y llevar una Asamblea Nacional Constituyente para allá te digo, un presidente en ejercicio paralelo. Había también un proyecto político desde el gobierno, desde la revolución, que no era compartido por la directiva de la Asamblea Nacional del 2015. Incluso estaban unas reformas pendientes que ellos venían arrastrando desde el 2007, cuando pretendieron hacer una reforma de la Constitución, y la única forma que ellos vieron de imponer esas reformas necesarias que ellos veían al sistema político venezolano era a través de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que debemos de aclararlo, que los procesos constituyentes se dan a veces, su objetivo principal debe ser el desarrollo de una nueva constitución, pero prácticamente aquí tenemos una asamblea constituyente que no dejó un producto final, no hubo esa constitución, no hubo un referéndum aprobatorio de los resultados de esa asamblea constituyente, sino fue con una asamblea constituyente que prácticamente lo que hizo fue legislar en paralelo, garantizar cierta estabilidad política y a las instituciones. Fíjate que estamos hablando en este año de lo que sería el diálogo, te hablé mucho de las reformas, nos quedamos en el tema de nombrar un nuevo CNE, pero también hay que nombrar unas nuevas autoridades en la Asamblea Nacional de ahorita, porque está pendiente el tema del nombramiento de un contralor, el fiscal tiene el periodo vencido, y me acuerdo ahorita el fiscal, porque el fiscal que tenemos es producto de un resultado de esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, pero la Constitución dice que el fiscal tiene un periodo de 7 años y se le venció, entonces también hay que abocarse en ese tema. Son varios los temas políticos, varios los temas económicos, sociales, incluso que están en deuda, pero indudablemente a veces el foco todavía es la política, a veces y ese tenemos que decirlo responsablemente, los medios de comunicación, las redes sociales, todos lo están centrando como que el problema del país es solo resultados y unas actas, resultados y unas actas. El tema de las actas no lo hemos tocado, el tema de las actas, la gente insiste, publiquen las actas constitucionalmente, y tú lo sabes, que el CNE aquí como Poder Electoral lo que hace es la publicación de unos resultados que es producto de una totalización que se hace 48 horas después de que termina el cierre de la última mesa, y después viene la publicación de unos resultados que de acuerdo al artículo 155 son 30 días. Incluso en esta oportunidad tenemos incluso una sentencia del TCJ que le dijo al CNE publique los resultados. El CNE acusó el recibo de esa sentencia, se declaró que iba a acatar esa sentencia. Tenemos entendido que hubo, vamos a decir, la orden para que se publicara esa gaceta electoral con los resultados, pero todavía no la hemos podido ver porque está también un tema del ataque cibernético a la página del Consejo Nacional Electoral. No se puede abrir la página del CNE. Entonces no ha desacatado en ningún momento el CNE porque no hay, por ninguna parte se establece que hay que publicar. Yo particularmente la semana pasada estuve en el CNE, incluso hablando, no voy a decir los nombres, hablando con unos funcionarios, ellos mismos desde sus terminales trataron de acceder, para ver si me mostraban la gaceta, y no podían hacerlo porque ellos mismos no tienen acceso
a la página del CNE. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos totalmente a la orden. Con nosotros, amigos, Aníbal Sánchez, analista político, que nos acompañó hoy en Puntos de Vista. Agradecemos a quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y @Noticias Canalí, nuestra transmisión en vivo a través de Instagram. Nos esperamos mañana a 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30 tenemos una cita acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.